¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Feliz sábado para cada uno de ustedes. Yo sé que no es normal, ¿verdad? Que ustedes estén mirando la pantalla y el mensaje, pero yo tenía en mi corazón poder estar con ustedes este día 3 de julio con nuestros hermanos aquí en la iglesia de Fairmont. Ustedes pues han dejado algunas cosas y han decidido tomar eh, su automóvil, con su familia, si tienen sus hijos, para venir a adorar a nuestro Dios en esta mañana de sábado. Y yo sé que la tecnología nos ayuda. Y yo en varias ocasiones quizás he querido estar con ustedes y por alguna razón no he podido. Las circunstancias no se han dado. Yo sé que ustedes en la iglesia han estado orando por mi madre. Y agradezco mucho esas oraciones. Agradezco las oraciones de nuestra iglesia de Fairmont. Yo siempre he visto y me he dado cuenta que ustedes los miércoles con fidelidad van a la casa de Dios a orar. Y agradezco que han dedicado tiempo a la oración. Y gracias a Dios mi madre está un poco mejor, está mejorando, va despacio, pero va mejorando. Y agradezco mucho las oraciones de nuestros hermanos en la iglesia de Fairmont. Y la tecnología nos ayuda. Y yo quise hacer este mensaje pensando en ustedes y agradeciéndoles primeramente por esas oraciones, pero también agradezco que ustedes han llegado a la iglesia el día de hoy para adorar a Dios y han dejado otras cosas que pueden haber estado haciendo, pero aquí están y cantando adoramos a Dios, orando adoramos a Dios y nos hemos reunido con ese motivo. Y yo por eso quise darles este mensaje. Este primer sábado de julio estamos comenzando un nuevo trimestre. Y les deseo un fuerte abrazo y un feliz sábado para cada uno de ustedes. El mundo aquí en Estados Unidos celebra este 4 of July, el 4 de julio. Es la independencia. Hubo gentes que lucharon para poder que este país tuviera libertad. Mucha gente dio su vida, entregó su vida completamente, luchó y muchos fallecieron luchando para que este país pueda tener esa libertad. Y mientras el mundo celebra esa libertad, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, también celebramos una libertad en Cristo Jesús, una libertad del pecado, una libertad de la culpabilidad. Y en esta mañana yo quiero invitarles, ¿verdad? Vamos a hacer una oración antes de comenzar el estudio de la Biblia. Y me alegra poder, aunque sea a través de este video, estar con ustedes y abrir juntos la palabra de Dios y aprender juntos el mensaje que Dios tiene para ti y para mí en esta mañana. Por eso te invito para que hagamos esta oración y entonces después de la oración comencemos con el estudio de la palabra de Dios. Ahí donde estás, inclina tu rostro para orar en esta mañana. Gracias te doy, nuestro Dios, por la oportunidad que me das de poder hacer este mensaje para nuestra iglesia de Fairmont. Bendice a cada una de las personas que se ha reunido el día de hoy. Bendice a todos, Señor, las familias. Señor, tú conoces el corazón de cada uno. Y aquí estamos, entregamos nuestra vida, entregamos nuestra adoración a ti, nuestros cantos, nuestras alabanzas, Señor. Y al estudiar tu palabra, al abrir la Biblia en esta mañana, yo quiero pedir que tu Santo Espíritu nos ayude, nos ayude a entender el mensaje que tú tienes para nosotros el día de hoy. Que al abrir la Biblia no escuchemos al pastor, no escuchemos ninguna, que escuchemos tu voz hablando a nuestro corazón, porque yo sé que tú tienes un mensaje para nosotros. Bendice nuestro estudio, bendice nuestra adoración. Es mi oración humildemente en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Voy a invitarles en esta mañana para que abramos nuestra Biblia en el libro de Marcos. Marcos capítulo 2. Y vamos a estudiar una historia. Esta historia también la cuenta el Evangelio según San Mateo y también la cuenta el Evangelio de Lucas. Pero en esta mañana, ¿verdad? Ustedes están abriendo Marcos capítulo 2
Y vamos a ver esta historia. Quizás es conocida, pero yo sé que Dios tiene un mensaje para nosotros hoy. El Marcos capítulo 2, versículo 1, dice la palabra de Dios, cuando Jesús regresó a Capernaum, varios días después, enseguida se corrió la voz de que había vuelto a casa. Capernaum era la región del norte donde estaba cerca Nazaret, y Jesús había crecido en Nazaret, y Capernaum era una ciudad donde conocían a Jesús. Y él había vuelto otra vez a casa, se pasó la voz, y rápidamente, dice el versículo 2, dice, pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Hermanos, qué hermoso es ir a donde se predica la palabra de Dios. Jesucristo estaba hospedado en una casa y ahora la gente se amontonaba para escuchar la palabra de Dios. Y me da gusto que que tú hayas tomado la decisión en esta mañana de dejar otras cosas para venir a la casa de Dios a escuchar la palabra de Dios. Y yo espero que tú puedas, al salir de este lugar, haber tenido un encuentro con Cristo Jesús, haber tenido un encuentro con la palabra de Dios, haber escuchado lo que Dios quiere decirte a tu corazón, a tu oído. Esta casa estaba llena de gente. Se habían aglomerado al punto que ni siquiera cabían. La puerta estaba llena de gente. Por todas partes, yo me imagino que si esa casa tenía algunas ventanas, también por las ventanas la gente se había llegado de diferentes partes para escuchar que Jesús estaba predicando. Ahí estaba la gente. Y la historia sigue diciendo porque esa casa estaba llena de gente que había venido a escuchar la palabra de Dios. Había de diferentes gentes. Había gentes ahí con buena intención, pero también había otras gentes que a lo mejor no tenían buena intención. Y vamos a seguir estudiando lo que nos dice la historia en Marcos capítulo 2. Si no has abierto tu Biblia, abre tu Biblia. Marcos capítulo 2. Yo estoy usando una versión un poquito más, un español más moderno, es la Nueva Traducción Viviente, pero sigue diciendo la historia. Dice, mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres, y estos hombres llegaban cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, ellos abrieron un agujero en el techo, encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Y al ver Jesús la fe de ellos, entonces le dijo al paralítico, y me voy a detener ahí. Quiero mencionar, bendecidos sean aquellos que tienen amigos que se preocupan porque son verdaderos amigos. Un amigo es el que está buscando no el bienestar propio, sino el bienestar de su amigo. Y estos eran 4 amigos. Estos 4 amigos tenían una fe grande. El paralítico no tenía tanta fe, pero sus amigos sí tenían fe. Y sus amigos sabían y habían escuchado de Jesús. Y esos amigos estaban dispuestos a hacer las cosas que se requirieran para llevar a su amigo a los pies de Jesús. Se pusieron de acuerdo. Se juntaron los amigos y decidieron ir y decir, te vamos a llevar con Jesús, porque Jesús puede hacer algo por ti. El muchacho quizás no estaba muy seguro qué podía hacer Jesús por él. Vamos a hablar un poquito del muchacho más adelante, pero ahorita me gustaría que ustedes
se concentren en estos amigos. Eran 4. Llevaron la camilla y la agarraban. Ese muchacho, no era una camilla moderna. Yo me imagino que eran unos palos con unas sábanas donde pusieron a este muchacho que no podía caminar. Era un paralítico. Pero los amigos, este muchacho no vivía en esa camilla. Ese muchacho vivía en su casa. Y ese muchacho en su casa estaba, no sé si en una silla todo el tiempo, pero a veces lo ponían en una cama porque no podía caminar. Si no estaba en la cama, estaba en una silla o quizás hasta en el piso. Esa era la vida de un paralítico. No podía trabajar. No tenía una entrada de dinero. Era una carga para alguien más. Alguien más tenía que cuidarlo. Ni siquiera por él mismo podía ir a un baño. Alguien más tenía que ayudarlo para ir a un baño. La vida de un paralítico era una vida triste. Era una vida desdichada. Y por encima de eso, la gente hablaba mal porque pensaban que Dios estaba castigando a alguien cuando tenía la parálisis, cuando era paralítico. Se creía que Dios estaba dándole un castigo porque había cometido errores en su vida, porque había hecho cosas malvadas, pecados, era una persona pecaminosa y entonces Dios estaba castigando a esa persona. No me imagino, pero pienso un poco que la vida de un paralítico no era una vida fácil, era una vida donde se le criticaba y se le desechaba y tenía que depender de alguien más para hacer prácticamente todas las cosas. Y ni siquiera podía ir a trabajar para ganar dinero. Alguien le daba limosnas para que viviera o quizás los familiares le ayudaban. Pero la historia aquí muestra 4 amigos. 4 amigos que no eran cualquier amigo. 4 amigos que tomaron la decisión de llevar a su amigo a Jesús. Porque esos 4 amigos tenían gran fe. Y fueron a su casa. Armaron la camilla y entre los 4, yo me imagino que agarraron esos palos entre los 4 porque entre 4 se ayudaron mejor para llevar a su amigo a Jesús. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Cuando llegaron ante Jesús se dieron cuenta que Jesús estaba dentro de una casa. Y cuando ellos trataron de entrar y llevar a su amigo, la gente impedía que ellos pudieran llegar. Había mucha gente. Yo me imagino que trataron de llevar a su amigo, pero se dieron cuenta que era muy difícil porque había tanta gente. Pero eso no detuvo a esos amigos. Eso no detuvo que los amigos no pudieran decir, vamos a hacer una idea. Una idea completamente fuera de serie. Esos muchachos se idearon y dijeron, vamos a subirnos al techo y vamos a hacer un hueco en el techo. Yo no sé cómo lo hicieron. Lo que sí es que la palabra de Dios cuenta que esos amigos hicieron un gran esfuerzo, subieron hasta el techo de la casa, armaron un hueco en el techo y por el hueco pusieron unas cuerdas y bajaron la camilla donde estaba su amigo. Y cuando bajaron la camilla, justamente pusieron la camilla del techo, la pusieron justamente enfrente de Cristo Jesús, que estaba predicando la palabra. No les importó a esos amigos romper el techo, quitar, no creo que hicieron una destrucción. La manera como construían antes no era la manera como se construye hoy. Pero sí me imagino que quitaron algunas piezas del techo para poder bajar a su amigo. Me imagino que después lo iban a poner otra vez, pero hicieron ese esfuerzo, subieron al amigo al techo. El amigo era un amigo que no podía caminar. Entre ellos tuvieron que hacer un esfuerzo bastante grande para subir al amigo al techo y después bajarlo y justamente ponerlo. No les importó interrumpir
que Jesús estaba predicando la palabra. Ellos tenían una misión en mente. Ellos se habían puesto una misión: llevar a su amigo a Cristo Jesús. Y yo te invito para que tú también puedas tener esa misión en tu corazón. Tú tienes amigos, tú tienes amistades, y puedo creer que hay amistades que tú tienes que no conocen a Cristo Jesús. Pero Dios quiere poner en tu corazón a ese amigo, a esa amiga, para que tú tomes una decisión de decir: yo quiero llevar a ese amigo, a esa amiga, a Cristo Jesús. Que tú puedas tener fe de que Cristo va a hacer una obra maravillosa en la vida de tu amigo o de tu amiga. No es lo que tú puedas hacer por tu amigo, pero tú puedes llevarlo a Jesús, porque Jesús tiene algo maravilloso para ese amigo o para esa amiga. Estos 4 hombres se esforzaron, lucharon, fueron al techo, rompieron, bajaron a su amigo y lo pusieron justamente enfrente, porque ellos querían que su amigo estuviera enfrente de Jesús. Gracias a Dios por amigos, porque a lo mejor hubo amigos que se acercaron a ti en algún momento para predicarte la palabra de Jesús. Hubo alguien que llegó a tu vida, que tocó a la puerta de tu casa, que te ofreció un estudio, y ahora gracias a esas personas tú conoces a Cristo Jesús. Conoces la salvación, conoces el gozo del perdón, conoces la gracia maravillosa. Gracias por esos amigos. La historia sigue narrando, porque entonces dice que cuando vio Jesús la fe de los amigos, entonces habló con el paralítico. ¿Y qué le dijo al paralítico? Miren lo que dice el versículo 5. Dice: hijo mío, tus pecados son perdonados. A veces me pongo a pensar, el paralítico está ahí enfrente de Jesús, y cualquiera puede pensar que lo que quieren los amigos es ayudar al paralítico para que Jesús lo sane. Jesús en muchas ocasiones hizo muchas sanidades. Sanó a leprosos, le devolvió vista a los ciegos, hizo que cojos caminaran, hizo tantos milagros. Hasta personas que estaban muertos los volvió a revivir. Cualquiera pensara que a ese paralítico Dios lo iba a levantar de que ya no estuviera paralítico, lo iba a sanar. Pero Jesús tenía algo en mente diferente, porque la necesidad de ese muchacho era más grande que solamente volver a caminar. Jesús quería sanar su corazón. Y ese muchacho paralítico de esta historia, estaba aterrado en su corazón. Tenía un sentimiento de culpabilidad muy grande. Y ese sentimiento de culpabilidad venía por el hecho de que había gente que se había encargado de mostrarle el pecado tan grande que ahora él se consideraba un pecador, y ahora él estaba sufriendo porque él tenía tantos pecados. Me imagino que estaba hasta confundido en su mente porque pensaba que Dios lo estaba castigando porque era pecador. Pero yo te voy a decir algo. Así como ese muchacho era pecador, también el apóstol Pablo era pecador. El apóstol Pablo dice en sus epístolas, dice: de los pecadores yo soy el primero. La Biblia nos dice: no hay justo ni aún uno. Así como ese muchacho era pecador, Pablo era pecador, el apóstol Pedro era pecador, Juan era pecador, yo soy un pecador. Cuando Adán
decidió pecar, el pecado entró al mundo por un hombre y pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos somos pecadores. Pero ese muchacho estaba sufriendo. Estaba sufriendo porque solamente había conocido el lado de que era un pecador. No había conocido el otro lado de Dios. Todavía no conocía que Dios había solucionado el problema del pecado enviando a su Hijo. Porque la palabra de Dios nos dice Romanos capítulo 8, versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Y por eso ese muchacho necesitaba algo más que la sanidad de sus piernas para poder caminar. Él necesitaba la sanidad de su corazón para entender que en Cristo Jesús era perdonado. Por eso Jesús, la primer palabra que le dijo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Cuando el muchacho escuchó, yo no estoy seguro exactamente, pero ese muchacho, eso era lo que necesitaba escuchar. Él necesitaba escuchar que él era perdonado. Y Jesús, eso fue lo que le dijo. Hijo, tus pecados son perdonados. Son perdonados. El presente, todos tus pecados son perdonados. No importa cómo viviste en el pasado. No importa qué errores cometiste. No importa. Tú escucha a Dios que te dice tus pecados son perdonados. Porque en Jesús y la sangre de Jesús es la que los limpia del pecado. La sangre que derramó hace 2000 años atrás. La historia sigue diciendo en el versículo 6, dice, algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban ahí sentados pensaron, ¿qué es lo que dice este hombre? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar los pecados. Pero en ese mismo instante, el versículo siguiente dice, Jesús supo lo que ellos estaban pensando. Entonces les preguntó, ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O ponte de pie, toma tu camilla y camina? Y el versículo 10 dice, así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús le dijo, miró al paralítico y entonces le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Las palabras de Cristo para ese pecador primero fueron, tus pecados te son perdonados. Y las palabras de Cristo para ti el día de hoy quiero que escuches, porque Jesús te dice, tus pecados son perdonados. ¿Cuáles son tus pecados? Solamente tú lo sabes. ¿Cómo has vivido? Solamente tú lo sabes. ¿Has cometido errores? Solamente tú lo sabes. Yo los he cometido. Yo los he vivido. Sé los errores que tengo, sé los errores que he cometido. Pero si solamente escuchas los errores que has cometido, si solamente estás escuchando las acusaciones del acusador de nuestros hermanos, vas a escuchar que tú eres culpable, que tú has cometido errores, que tú lo has hecho mal y por lo tanto eres culpable. Pero esa culpabilidad es la que quiere que el enemigo de Dios quiere traer a tu vida, a tu corazón, a tu mente, y muchas veces nos atormenta con esa culpabilidad. Y no se siente bien. Pero Jesús el día de hoy te está diciendo, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero Jesús no se quedó ahí. Jesús sabía lo que estaban la gente diciendo, los maestros de la ley pensando en su corazón. Y ahora viene y le dice al muchacho, ¿para qué? Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene esta autoridad. Le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y la historia
termina diciendo el versículo 12, y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los que estaban mirando. Todos se quedaron atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios, exclamando, jamás hemos visto algo así. Unos cuantos puntos más me gustaría pensar aquí en esta mañana con ustedes, hermanos. Dios le dio una instrucción. Este muchacho ahora estaba sanado de su corazón porque había recibido el perdón que tanto quería. Saber que tú eres perdonado es algo tan maravilloso que tu corazón puede regocijarse cuando tú sabes que en Jesucristo tú eres perdonado. Pero Jesús no lo dejó ahí. Jesús quería restablecer su vida. Jesús quería que ese muchacho que había sufrido tanto ahora pudiera restaurar su vida. Ya no ser un paralítico, poder ir a la calle, poder trabajar, poder hacer cosas que por muchos años no había podido hacer. Y Jesús también quiere restablecer tu vida. ¿Cómo la va a restablecer? Deja que Jesús lo haga. Busca y escucha cómo Dios está restableciendo tu vida. Cómo está restableciendo tus amistades. Cómo está restableciendo tu familia, tus hijos. Dios está haciendo ese trabajo. Lo hizo con este muchacho. Porque cuando le mandó que se levantara, que tomara su camilla y que fuera a su casa, el muchacho fue obediente. Porque cuando hay amor en tu corazón, cuando tú has entregado tu vida, cuando tú amas porque sabes que Dios te amó a ti primero, la respuesta es vivir una vida de obediencia. El muchacho se levantó, tomó su camilla y salió caminando para ir a su casa. Exactamente como Dios le había instruido, exactamente como Jesucristo le había dado la instrucción de hacer. Y Dios quiere que tú también sigas esa instrucción, la instrucción que Dios te da, la instrucción que Dios te está llevando en un camino. Cuando tú abres la palabra de Dios, tú escuchas el camino que Dios te está llevando. Obedece a ese camino. Obedece lo que Jesús está hablando a tu corazón. ¿Qué es la obediencia? ¿Qué es el camino? Dios lo tiene para ti. A lo mejor Dios quiere que tú honres al Señor en el día sábado. Que tú puedas entender que el sábado es una bendición tan grande que comienza el viernes a la puesta del sol y termina el viernes a la puesta del sol. A lo mejor no te has gozado completamente en el sábado desde principio a fin y Dios te está ayudando porque quiere que tú seas obediente, no porque Él va a ganar algo. Si Él quiere que tú seas obediente es porque Él sabe que tú vas a ganar mucho. A lo mejor la obediencia que Dios te está pidiendo es la obediencia en regresarle a Dios el diezmo. A lo mejor no lo has hecho, a lo mejor no te has gozado. Yo diría, me voy a quedar con menos dinero. No. Si Dios quiere y te está instruyendo en un camino, el ser obediente, el regresarle a Dios, por ejemplo, el diezmo, las ofrendas, no te vas a quedar con menos. Dios se va a encargar de multiplicarlo y tú te vas a gozar siendo obediente, pero te vas a gozar haciendo la voluntad de Dios. Y Dios te va a bendecir. Él nos dice, pruébame. Malaquías capítulo 3 dice, pruébame en esto y no verás cómo yo abro las ventanas de los cielos y derramo bendiciones hasta que sobreabunden. Dios quería restablecer la vida de este muchacho. Y cuando la restableció, la gente se quedó asombrada, alababan a Dios y exclamaban, jamás hemos visto algo semejante. Dios quiere restablecer tu vida. Dios quiere que tengas tú la seguridad del perdón. Dios quiere que tú tengas la seguridad de que su amor por ti es tan grande que quiere no solamente perdonar tus pecados, Él quiere restablecer tu vida. Él quiere que tú vivas una vida de obediencia y una vida que la gente va a ver tu vida. Y entonces la gente va a alabar a Dios.
Hermanos, Dios no solamente está en el negocio de perdonar, sino también quiere restaurar. Quiere restaurar tu gozo, quiere restaurar tu alegría, quiere restaurar tus bendiciones. Si en algún momento has perdido algo, Dios quiere restaurarlo. Permite que Dios haga su obra. Recibe ese amor tan grande. Y cuando Él quiera utilizarte, está dispuesto a estar ahí para que tú seas un instrumento para que esa bendición le llegue a alguien más. ¿Cómo? No lo sé. Cuando nos entregamos, Dios se encarga del cómo. Nosotros estemos dispuestos a escuchar cómo Dios está obrando en nuestras vidas, cómo Dios te perdona porque tú eres perdonado y cómo Dios está restaurando tu vida para que sea una vida de obediencia y una vida de bendición para alguien más. Que Dios te bendiga. Voy a terminar con una oración. Terminando esta oración, le vamos a pasar a los ancianos encargados en la iglesia para que ellos también terminen quizás con un canto final y también con una oración. Pero en este momento me gustaría que inclines tu rostro para hacer una oración. Bendícenos, Señor, en esta hora. Gracias por cada uno de los adoradores aquí presentes. Gracias por tu palabra y por tu mensaje, porque sabemos que cuando abrimos tu palabra nunca regresa vacía. Gracias, Señor, porque nos diste la oportunidad de venir a adorar tu nombre en esta mañana. Bendícenos, Señor, al ir a nuestros hogares, al ir a otras actividades que tengamos quizás por la tarde, Señor. Bendice a cada familia, bendice a cada persona. Es mi oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas bendiciones, hermanos. Antes de pasar, me gustaría solamente un pequeño anuncio para todos. La iglesia de Fairmont y la iglesia de St. James se van a unir el día 17 de julio. ¿Y por qué nos vamos a unir? Porque en esa fecha es una fecha muy especial. El presidente de la conferencia y el coordinador hispano de la conferencia, ellos van a estar con nosotros ese sábado para hacer la organización de nuestra iglesia. Va a ser una fiesta espiritual con ellos que van a venir de la conferencia, y yo les invito para que hagamos planes. Tenemos un lugar grande para poder acomodarlos a todos. Yo creo que vienen invitados también de la iglesia de Worthington. Entonces hagamos planes, hermanos, para que a las 10 de la mañana comencemos con nuestros programas juntos como la iglesia Fairmont y St. James a las 10 de la mañana, ¿verdad? El sábado 17 de julio. Bendiciones, lo dejo para que entonces el anciano de iglesia termine y también, ¿verdad?, hagan un canto y una oración final.